Vamos a comenzar esta primera sesión que hemos titulado así: Hombre y mujer los creó. ¿Cómo se lee esto en el noviazgo? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se vive en el noviazgo? Importantísimo, importantísimo conocer mi mismidad y mi alteridad, que eres tú. O sea, si estamos llamados, todo ser humano tiene en sí una vocación al amor, una vocación esponsal. Todo ser humano tiene una vocación esponsal, también el Padre Sebastián tiene una vocación esponsal, en el sentido de una vocación a la entrega, al don de sí, a la donación. Eso está puesto por Dios, ¿no?, en nuestro corazón. Si además esta vocación se concreta en tu existencia en una vocación al amor conyugal, todavía más te interesa conocer las diferencias, ¿no?, que nos caracterizan entre el hombre y la mujer. Importantísimo, porque nos puede suceder que haya momentos en nuestra vida que nos parece que el que está al lado pues es un marciano que viene de otro planeta, que habla con otro lenguaje, que yo no entiendo ni me entiende, no sé qué ha pasado, que hemos acabado juntos, pero no lo sé desentrañar, ese misterio de persona que tengo al lado, y esto es fuente de mucho sufrimiento. Es fuente de incomprensión, de desencuentro y de desasosiego. Y era tan sencillo como conocer aquello que nos diferencia, ¿no? Por eso es muy importante que conozcáis lo que nos diferencia entre hombres y mujeres, porque no somos iguales. La primera premisa, si leemos esta frase de la Sagrada Escritura, que está escrita en el Génesis y que Jesucristo ratifica en el Evangelio de San Mateo: hombre y mujer los creó. Lo primero que se presenta en esta verdad es que, me la voy a jugar, me la voy a jugar en lo que voy a decir, es que se es persona siendo hombre o mujer. Puede parecer una obviedad, pero esto es así. O sea, somos hombres o mujeres en nuestra existencia concreta y nadie ha comenzado a existir al margen de este dato que no es solo biológico, sino que permea toda mi existencia. ¿Vale? Es decir, porque la existencia me ha sido dada. Nadie se da la vida a sí mismo. Y por tanto, yo he recibido como un don mi existencia, mi existir, porque soy y podría no ser. Y en este soy un ser sexuado. Nos posicionamos en la vida como hombre o mujer. Es verdad que en el proceso madurativo tiene que haber, la persona debe ir integrando, abrazando, acogiendo esa sexualidad que le ha sido dada. Pero no es una construcción social, sino que con mi existencia se me ha dado el regalo de ser sexuado. Para siempre, también en el cielo tendremos este ser sexuado. María Santísima está con un cuerpo glorioso en el cielo de mujer. Jesucristo, que se ha hecho hombre, siendo varón, está en cuerpo glorioso, creemos esto en las reglas del credo, como el cuerpo de hombre. Por lo tanto, somos sexuados, primera obviedad. Segunda obviedad que quiero deciros, ¿no?, antes de hablar de las diferencias, y es que antes de decir que nos diferencia, vamos a afirmar que somos iguales. Somos iguales en muchas cosas importantísimas. Tenemos el mismo origen, el corazón de la Trinidad. Tenemos el mismo destino, el corazón de la Trinidad. Hemos salido del mismo sitio y al mismo sitio vamos. Nuestro destino es la vida eterna. Por tanto, no podemos prescindir de estas verdades que compartimos, hombres y mujeres, importantísimas, ¿no? Nuestra protología y nuestra escatología. Venimos de Dios y a Dios hemos de volver. Y en este camino intermedio, que es nuestra existencia, tenemos un mismo valor, una misma dignidad, un mismo precio. Hemos sido rescatados con el mismo precio. La sangre de Cristo, eso es lo que vales tú. ¿Cuánto vales? Cuando te levantas así un día un poco torcido y te parezca que no vales nada,
te miras al espejo y dices, la sangre de Cristo vale mi persona, la sangre de Cristo ha valido mi existencia, no la puedo despreciar. Estructuralmente somos también, ¿no?, con la misma tridimensionalidad, etcétera, ¿no? Podríamos decir varias cosas. Entonces, vamos a hablar de estas diferencias, pero antes de meterme en harina, os voy a hacer esperar, desear que os explique estas diferencias, porque primero voy a contar otra cosa, y es qué ocurre en el noviazgo, porque pasa lo siguiente, y es que estas diferencias que os voy a contar, lanzo primero una pregunta, los de casa no puedo saberlo, pero los que estáis aquí, ¿cuántos de vosotros tenéis una relación de noviazgo o estáis casados o estáis enamorados? ¿Cuántos de vosotros? Vale. Bien, pues lo cierto es que, porque lo importante no es que seamos diferentes, sino que no sepamos que somos diferentes. Esa es la cuestión, ese es el problema, que no lo sepamos. Yo os voy a contar una intimidad de la cámara. Una intimidad, ¿no?, que la he dicho en algunas ocasiones, y es que nosotros, mi marido está ahí abajo, llevamos 30 años casados y en nuestro matrimonio yo a veces he concluido, he pensado que mi marido no me quería. Yo he llegado a pensar, mi marido no me quiere y no me ha querido nunca. Y es porque no he tenido en cuenta que éramos diferentes. Fijaros que es importante conocer estas diferencias. Pero ¿qué ocurre en el noviazgo? Ocurre que no asoman demasiado, y si asoman nos parecen pequeñeces, que son totalmente salvables y que hasta nos hacen gracia. Nuestras diferencias, porque no es detallista, o a lo mejor siempre llega tarde, ¿no? Esas pequeñeces que llega un momento que se convierten en montañas gigantescas que son imposibles de escalar. Lo tenías así, cuando eras novios. Esto asomaba, pero no se veía mucho, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en el noviazgo? ¿En qué se caracteriza el noviazgo? Si os preguntara a los que me habéis levantado la mano y yo os dijera, decidme por qué estáis juntos. Así una respuesta nada elaborada, algo de pronto, ¿no? ¿Por qué estáis juntos? Porque sois novios. No lo voy a hacer, pero evidentemente entiendo que la primera respuesta sería, de forma inmediata, porque nos queremos, porque estamos enamorados, ¿no? En primera instancia parece que es la primera respuesta que uno dice cuando le preguntan, ¿no? Porque tiene esta persona al lado. Estamos enamorados. ¿Y qué ocurre en el enamoramiento? El enamoramiento se caracteriza por ser un tiempo de euforia, de obsesión. Cuando estamos enamorados, estamos obsesionados con la persona amada. Nos acostamos y el último pensamiento es el de la persona amada. Abrimos los ojos por la mañana y lo primero que viene a mi mente, que inunda mi corazón, es la persona amada. Solo queremos estar tiempo juntos y nos parece que estar tiempo juntos es la antesala del cielo. Seguramente tus amigas ven los defectos de tu novio, pero tú te parece que tampoco es para tanto, ¿no? Porque tenemos esa especie de nebulosa que caracteriza este estado de euforia, ¿no? de obsesión. De tal manera que tú observas el futuro desde la percepción que estás viviendo hoy. Lo que tú estás viviendo hoy lo proyectas en un futuro, de tal manera que contemplas vuestra relación en un futuro desde preso de lo que vives hoy, de esa obsesión. Y entonces lo contemplas como absoluta dicha conyugal, ¿no? Y pensáis, nos queremos y siempre vamos a ser felices, porque estamos muy enamorados. Es verdad que hay gente que ha perdido la chispa, pero eso a nosotros no nos va a pasar, porque nos queremos mucho. Evidentemente no somos tan ignorantes, ¿no?, para pensar que no vendrán problemas, que no aparecerán dificultades, pero en el fondo, cuando se está enamorado,
hay una conciencia de que lo resolveremos todo con franqueza, que seremos capaces de discutir con tranquilidad, que nos haremos concesiones, porque estamos atrapados en la belleza y en el encanto de esta obsesión. Hay un estudio que dice que esta experiencia de obsesión tiene una duración máxima de 2 años. Sea como sea, dure el tiempo que dure, puede durar menos, evidentemente, porque es un estado así muy catatónico. Lo cierto es que antes o después, y esto tiene su máximo esplendor en el matrimonio, por eso es importantísimo que esto lo sepamos ya, porque esto se estalla en el matrimonio, nos encontramos con que llega un momento que se nos abren los ojos, que bajamos de las nubes y que esas pequeñeces que nos hacían gracia, que las creíamos totalmente salvables, como os decía antes, se han convertido en montañas gigantescas, incapaces de escalar, y que esto es insoportable. ¿Pero qué está pasando? ¿No? Y entonces hay muchos matrimonios que piensan que hay 2 opciones. En primer lugar, lo que hay, yo creía que no era esto, pero ¿qué vamos a hacer? Pues habrá que aguantarse. Y en segundo lugar, no me bajo del barco, porque eso sí es infumable. Será que me he equivocado de decisión. Sin embargo, si os anunciamos que hay una tercera alternativa, ¿cómo pensar? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando cuando te encuentras con esta situación? ¿Que nos han engañado? ¿Nos hemos engañado? O sea, nos engañamos y pensamos que esta euforia va a durar toda la vida. Porque, ¿qué pasa? O sea, ¿en qué consiste esta euforia? Y que cuando estamos enamorados, creamos una hormona que se llama dopamina, muy intuitiva el nombre, ¿no? La dopamina nos deja dopados. Si me pongo aquí, ¿me veis bien? ¿Y los de casa me verán bien? Es que aquí me da la luz de lleno. ¿Me ven bien aquí también? Entonces, porque lo que voy a decir ahora es muy importante. O sea, cuando estamos en el enamoramiento, tenemos en nuestra sangre, que corre por nuestras venas, la dopamina, que es la responsable de que tengamos ese estado de euforia, ¿no? Si siempre estuviéramos así, o sea, te engañaste si pensaste que siempre ibas a estar en ese estado. Es más, menos mal, que la dopamina no dura siempre, porque se vería caer todo el mundo de toda la estructura social, económica, de la empresa y de las finanzas. Porque cuando uno está enamorado, solo puede pensar en la persona amada. O sea, o sea, sois estudiantes, imagino, muchos de vosotros. O sea, si mañana tienes un examen de historia y tu corazón está invadido, porque el enamoramiento es una invasión, está invadido por la persona amada, pues ¿a quién le importa la Revolución Francesa y la toma de la Bastilla? Si solo puedo pensar que me ha dicho que me quiere. O sea, ¿a quién le importa? Y muchas veces le bajan sus calificaciones porque está en plena dopamina, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Nos convertimos en esa dopamina la responsable de hacernos pensar que, pues eso, que nos pertenecemos, que siempre vamos a ser felices, que no había nada que yo jamás haría que le hiciera daño a esa persona, y que por supuesto esa persona jamás hará nada que a mí me lastime. Y nos convertimos en una Madre Teresa, que sacamos todas nuestras bondades y que somos capaces de hacer todo lo bueno por la persona amada. Y entonces os digo, si estáis en esa situación, no es mentira, no quiero hoy destrozarle la vida a nadie, a ningún noviazgo, o sea, no es mentira lo que vivís, no es verdad, todo lo que vivís es maravilloso, pero no somos del todo realistas cuando nos encontramos en esa situación. Por 2 cosas. Primero, porque no tenemos en cuenta esto que os digo, las diferencias entre el hombre y la mujer, y ahora os contaré. Y en segundo lugar, importantísimo también, porque no hemos visto tampoco de nuestra pareja y quizá de nosotros mismos tampoco lo que San Pablo llama el hombre viejo. El hombre viejo, de conducta que hemos aprendido de nuestros padres que quizá no se relacionaban bien, quizá hemos tenido relaciones tóxicas a nuestro alrededor y las hemos adquirido, y esto nos pesa más de lo que somos capaces de reconocer, y que las vas a llevar al matrimonio. Te interesa muchísimo conocerlas y sanarlas. Entonces, como os decía,
Mucha gente ante estas situaciones, ante esta dosis de realismo tan brutal, piensa, pues mira, no aguanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le llaman? Resignación cristiana, que por cierto la resignación no es lo que parece. O sea, cuando uno se resigna cristianamente hablando, quiere decir que se resigna, o sea, me signo y me resigno. Eso quiere decir resignarse. O sea, aceptar, aunque sea con dolor, lo que tengo delante, ¿no? Pero tiene un matiz peyorativo la palabra resignación. Me resigno o me bajo del barco, ¿no? Como se decía. Y os anunciaba esto, que hay una tercera alternativa, y es reconocer lo que el tiempo de noviazgo es en vuestra historia de amor, en vuestra existencia, y luchar por ese amor. Porque os voy a decir una cosa, y esto es lo más importante que creo que voy a decir en todo el rato que estoy hablando. O sea, que quédate con esto. Si os desconectado, conéctate un momento. Esto que te voy a decir es muy importante, y es que lo que tú necesitas existencialmente, no es que tu novio tenga dopamina en sangre, sino que se te ame de forma incondicional y sin límite de tiempo. O sea, tu necesidad más poderosa que tienes en el corazón es ser amado. Ser amado. ¿Cómo eres? ¿Cómo no eres? Con lo que tienes, con lo que no tienes, con tus heridas, con tus circunstancias, con tu pasado. Que ser amado así es lo que anhela tu corazón. Y es lo que te hace justicia. A ti te hace justicia ser amado así. Y al que tienes al lado le hace justicia ser amado así. Jesucristo ama así. Por eso este deseo profundo de ser amados así. Sin condición y sin límite de tiempo. Porque Dios no te ama porque tú eres bueno, virtuoso y meritorio. Jesucristo te ama porque eres bueno. Y ha dado su vida por ti, no porque tenía dopamina en sangre, sino todo lo contrario. Su amor es intencional, porque ha decidido amarte. Porque ha decidido amarte. Porque el amor es una decisión. Y para eso no solo no hace falta dopamina en sangre, sino que molesta. Porque estás condicionada por una hormona que no controlas. Es pensar que cuando estamos bajo la dopamina estamos borrachos. Y cuando estás borracho no se toma ninguna decisión. Os lo digo ya también. Si estáis enamorados en pleno esplendor, no se toma ninguna decisión. ¿Tú le dejarías decidir a una amiga tuya que la ves borracha y va a subir al coche? ¿O le dices un momento, dame las llaves del coche y que te dé el aire? Así no puedes conducir. Vale, pues con la dopamina en sangre no se puede conducir tu vida. Has de esperar a ver las cosas que tienen que asomar en el noviazgo. Es importantísimo que el noviazgo se viva bien, porque el tiempo de noviazgo es para el discernimiento y el tiempo del matrimonio es para la entrega. Y si lo hacemos al revés, perdemos discernimiento. Y cuando empiezas a discernir, resulta que ya no te puedes bajar del barco. Entonces, ¿qué hacemos? Porque alteramos lo que teníamos que haber dicho. La Iglesia es muy sabia. No me quería meter por ahí, pero me he metido sin querer. Estas son las diferencias. Vamos a desentrañarlas un poco. Vamos a compartir todo esto, como os decía, que nos hace fabulosamente complementarios. Maravillosa diferencia, porque estamos llamados a la comunión, como os decía, ¿no? Por eso tan importante conocer cómo es el otro, cómo soy yo. He puesto 5, podrían ser más, evidentemente, o menos, o con otro orden, pues estructurado como me ha parecido, de cierta lógica, ¿no? Biológicamente no me estoy refiriendo, evidentemente, al plano de la genitalidad, que es una obviedad, y no voy a entrar ahí, ¿no? Pero sí que podemos decir que, como sabéis, nuestro cerebro es distinto en hombres y mujeres. Nosotros tenemos 2 hemisferios, todos nosotros tenemos 2 hemisferios, un izquierdo y uno derecho. Nuestro cerebro, el hemisferio izquierdo es un poco más grande en la mujer y el hemisferio derecho es un poco más grande en el hombre. El hemisferio izquierdo se ocupa de la parte del lenguaje, la lectura, la escritura, el habla. Eso explica por qué las mujeres somos más verbales
tenemos el hemisferio izquierdo más grande, y andamos más. El hemisferio derecho, que es el que es más grande en el varón, se ocupa sobre todo de la capacidad espacial, de la percepción espacial, la creatividad también, ¿no? A mí me llamaba la atención hasta hace unos años que las carreras del poli estaban fundamentalmente matriculados varones, aunque esto cada vez hay más mujeres ingenieros, pero es un perfil más masculino, en el sentido de esa capacidad espacial, ¿no? Por otro lado, ¿sabéis qué? Los dos, yo digo sabéis como si, o sea, yo de esto sé muy poquito, ¿no? Lo suficiente como para explicaroslo, pero mi ámbito es otro, es el teológico. Esos dos hemisferios tienen un cuerpo calloso que los une. Son las fibras nerviosas, las conexiones neuronales que conectan un hemisferio y otro. Bien, pues en la mujer este cuerpo calloso es un 20% más grande que en el hombre. De tal manera que la mujer tiene ambos hemisferios más unidos, ¿no? El cableado lo tiene como más activo. Y en el hombre, esto explica, no sé si os reconocéis lo que voy diciendo, en el hombre cuando está en una cosa, está en una cosa. O sea, las conexiones en el mismo hemisferio son más eficaces en el hombre. Y la mujer tiene los dos hemisferios mejor conectados, porque ese cuerpo calloso es más grande. Entonces, normalmente el varón está en un asunto y está en ese asunto, porque además lo afronta de una manera determinada que luego os contaré también y veréis cómo encaja. Pero yo lo observo en mi marido, o sea, si él está peleándose con el grifo, ¿no? Que goteaba hace una semana, o sea, está con el grifo, y entonces no le pasa si le digas, ¿qué hay que comprar? La lista de la compra se la enseña, y yo terminamos diciendo, pues es que en esta guerra, pero ¿cómo se te ocurre? ¿No? Y la mujer, yo puedo tener varios huevos abiertos y atenderlos a todos. No sé si os reconocéis. La mujer es así, o sea, puede tener varias cosas, yo estoy corrigiendo, pensando en el hijo que ha hecho el examen, ahora cuando venga que le pregunte cómo le ha salido, esperando ayer, no lo vi muy bien, a ver si mañana lo cojo y hablo con él, y a la vez tengo la cena puesta. Y eres eficaz en todas ellas, ¿no? Pero esto viene de este cuerpo calloso que está interconectado. El hombre es más como departamentos estancos, pero es por esta realidad, porque lo que hace lo hace muy bien y está metido en ello. Y por otro lado tenemos 4 lóbulos, ¿no? El lóbulo frontal es el encargado de la voluntad, de la toma de decisiones, del control de la impulsividad y de la agresividad. Bien, pues este lóbulo en las mujeres madura antes. Madurativamente se adelanta al varón, ¿no? De ahí se explica que normalmente una chica de 15 años, o sea, se fija en chicos de 17, porque los de su edad le parecen inmaduros, porque están todavía tomándose panecitas y ella está, vamos, a años luz de esas tonterías que hacen los chicos de su edad, ¿no? Y se fijan en varones más mayores, ¿no? Porque tienen el lóbulo frontal más desarrollado y el control, como os digo, de la voluntad. Esto es muy plástico. Cuando trabajas con adolescentes y ves a los hombres, a los chicos y a las chicas, ¿no? Vamos al pasillo y ves cómo bajan, ¿no? Que mi compañero Javier siempre dice, mira, lleva otro con nadie al volante, ¿no? Parece que no tiene nadie al volante, que no conduzca nadie esa cuerpo humano, ¿no? Y las chicas van, vamos, o sea, comentando, diciendo, hablando, secreteando, ¿no? Somos distintos, qué bien, ¿no? Que seamos distintos, porque nos tenemos que entender, nos tenemos que amar, estamos llamados a la comunión, ¿no? Y por otro lado, los sentimientos, por ejemplo, esto nos lleva a las mujeres muchas veces a sentirnos incomprendidas y a los hombres a sentirse desconcertados, ¿no? Porque en este mundo de las emociones muchas veces no nos entendemos. ¿Por qué? Porque la mujer es capaz de desentrañarse y de interpretarse
y de interpretar en el otro los sentimientos, las emociones. Una chica de 17 años perfectamente te describe qué ha vivido, qué ha sentido, cómo lo ha pasado. Y a veces un varón de 25 años o de 30 a veces tiene dificultad para expresar sentimientos y no lo sabe decir bien, ¿no? Y nosotras que somos tan verbales que necesitamos, que ponemos adjetivos concretos a cada sentimiento, me siento decepcionada, estoy airada, y entonces pretende que el varón le responda así, es desconcertante porque al final no concluye, bueno, a mí no Dios que no me importa para nada, porque además que no tengo yo que hablar, y él es que es todo bien o mal, o sea, menudo reduccionismo, ¿no? Porque el varón es menos verbal. Y esto no pasa nada, hay que acoger esa realidad, ¿no? Y esta diferencia. Pero nosotros somos capaces de reconocer ese mundo emocional. Esto viene también porque es así, el código materno está puesto en nosotras. Y el código materno, si tuviéramos que definirlo con una palabra, es la palabra llevar. La mujer es capaz de deformar su cuerpo porque alberga la realidad del hijo, su existencia, y se deforma físicamente, de tal manera que es capaz de cambiar una decisión en función de cómo se siente un hijo y entiende el mundo afectivo del hijo y lo coge en brazos y sabe lo que le pasa. A veces lo coge el padre y al final no sabe por qué llora. La madre lo coge y dice, tiene más, está clarísimo, ¿no? Porque sabe desentrañar ese mundo emocional. El varón hace otras cosas maravillosas, ¿no? Pero en el tema de las emociones ha de ser ayudado también, ¿no? Y dejaros ayudar, porque esto es fantástico. Es nuestra ayuda adecuada, cada uno para el otro. Es una ayuda adecuada a vivir bien, a conocerse y a amarse. Por otro lado, el tema de la forma de aprender y del habla, la mujer tiene una forma de aprender distinta que la del varón. La mujer aprende de forma poco competitiva y más cooperativa. Esos sistemas de aprendizaje a la mujer le van mejor. Sin embargo, el hombre prefiere aprendizajes competitivos, donde hay claramente ganadores y perdedores, ¿no? Así se desenvuelve mejor el varón en el aprendizaje. La mujer tiene metas claras cuando no controla una tarea, pregunta a un adulto, ¿no? Pide consejo. El varón es más reticente porque quiere arreglarse por sí mismo, ¿no? Y a veces le cuesta más pedir consejo o reconocer, ¿no? Que no sé si lo habéis observado con vuestros padres conduciendo. Yo esto lo recuerdo con mi padre. Cuando conducía no le digas que se equivoca de camino. Vamos, que irá y volverá y volverá y volverá hasta que llegue al destino, pero ya se equivoca de camino, o sea, necesita ir por sí mismo, más fácilmente la mujer pide ayuda, ¿no? Cuando no tiene clara una meta. Y luego respecto al habla, también muy importante, ya os he comentado lo de los hemisferios. El habla en la mujer se desarrolla antes también, de tal manera que si tú observas a los niños, ¿vale? Una niña y un niño, si tú observas a una niña con los muñequitos interactuando con ellos, jugando con ellos, se inventa el diálogo entre los muñequitos. Si es un varón, si es un niño el que está jugando con los muñequitos, oirás gemidos, el disparo del vaquero, el flechazo del indio y el gemido del que cae rendido porque está herido. O sea, no construye diálogos entre los muñequitos. Se dice que hay estudios que corroboran que los hombres expresáis pensamientos e ideas y que utilizáis unas 3.000 palabras al día. La mujer, en cambio, expresa sentimientos y emociones y utiliza unas 8.000 palabras al día. Entonces llega, habéis quedado esta noche para tomar una copa y resulta que tu novio ya ha acabado las 3.000 palabras. O sea, prepárate, porque el lenguaje va a ser
parco, concreto, austero. Anda que tú, como decía antes, no tienes cosas que contar, que tú llevas como 2000, ¿por qué no te has dejado hablar más? Entonces, esto que os cuento y que os hace gracia, que nos hace gracia, puede ser fuente de mucho sufrimiento. Porque sientes que la otra persona no te quiere contar nada, ya no quiere compartir su vida contigo. Y simplemente está cansado, simplemente... O sea, yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, los mayores eran pequeños y había un proyecto educativo, esto que se va al principio de curso. Si iba mi marido, cuando volvía te decía cómo había ido la cosa que habían contado, o sea, la respuesta era bien. ¿Cómo ha ido? Bien. ¿Y qué han contado? Lo de siempre. Si iba yo y volvía, vamos, le contaba con quién me había encontrado, cuál era el proyecto, los objetivos esperados de ese curso, con quién había hablado, la directora cómo iba vestida, o sea, pero eso señales. Claro, y él me decía, concreta un poco, que te haremos a los romanos, ¿no? Todos mis pasos los puedo contar. Y entonces, si esto lo entendemos, lo podemos acoger y tener paciencia unos con otros, dice San Pablo. ¿No? Y cada vez pues el hombre se va expresando mejor, porque tiene al lado una ayuda adecuada. Y cada vez la mujer pues reduce un poquito también, ¿no? Pero lo importante es sentirse amado también como eres, ¿no? Poder entendernos para poder amar. Por otro lado, otros ejemplos como de habla. Si habéis observado esto, yo lo recuerdo también, ¿no? Que cuando era pequeña se juntaban mis tíos. O sea, cuando los varones se juntan en torno a una actividad. A jugar al pádel, al partido de fútbol o al partidillo de la película. Y en torno a la actividad aparece el encuentro, el diálogo, el compartir. Y expresan normalmente ideas y puntos de vista. Las mujeres cuando se reúnen para, nos reunimos para encontrarnos y si estamos haciendo una actividad pasa a un segundo plano. Porque nos gusta encontrarnos, compartir, pues eso, ¿no? Crear vínculos. El típico ejemplo, ¿no? De que cuando vas al baño van 4 mujeres. Tú le dices a un hombre, le dice uno al otro, me acompañas al baño y te pesqueas, ¿eh? Y vamos a ver, me borra el aire. O no, y sin embargo es súper normal y súper ordinario que se llega a una 4. Va una y toda la fila detrás, ¿no? Porque hacemos piña. Las mujeres nos gusta hablar, aprovechando la actividad, nos gusta hablar, el hombre va a lo que va. Esto se ve muy bien también en este ejemplo, ¿no? Por otro lado, los sentidos, importantísimo también que lo sepáis. Los sentidos. ¿Cuál es el sentido que predomina en el varón? La vista. Tengo aquí a ver cómo me va marcando. ¿Aquí sí ven? ¿Sí cómo me va? Bueno, así se despiertan, ¿eh? ¿Cómo se despiertan? El sentido del varón es la vista. Y esto lo tenéis que saber vosotros y lo tenéis que saber vosotras. El hombre es profundamente visual. Por tanto, querido mío, cuida tus sentidos, porque no puedes ver cualquier cosa. A veces tu testosterona depende de lo que hayas visto. Tienes que saber que por el sentido de la vista entran los ciudadanos de tu alma, que está llamada a ser una ciudad, dice San Juan Crisóstomo, y a veces se llena de mercaderes, se convierte en un mercado donde se mercadea. Por donde entran y salen los ciudadanos, por los sentidos. Entonces, ojo con el sentido de la vista. Cuidar, después he visto que se va a hablar de la mirada. Cuidar la mirada, los varones, y vosotras ayudarles a cuidar la mirada. Porque a veces, pues, te arreglas malísima de la muerte, porque lógicamente, y ahora luego entenderás por qué, te arreglas malísima, porque ahora te voy a decir qué te pasa a ti, mujer, y entonces, porque quieres fascinar, porque quieres cautivar, porque tienes una belleza que demostrar, y resulta que a tu queridísimo lo estás poniendo a 100. Entonces lo tenemos que saber,
porque el hombre, por la vista, le entran los ciudadanos a su alma. Entonces, ojo, los varones, cuidad la vista. Y las chicas, por el contrario, somos más del sentido táctil. Para nosotras tiene una connotación muchísimo más poderosa, emocionalmente hablando, que el sentido del tacto. Nosotras nos abrazamos continuamente. Por ejemplo, lo habéis observado, somos más físicas en ese sentido. Si tú ves una persona llorando, te nace dar un abrazo. La mujer es así, es más táctil, tiene muchísimas terminaciones nerviosas, mucho más que el varón. Y también el oído, mucho ojo con el oído también. La mujer se puede enamorar de una voz. Por eso para la mujer lo que se le dice y cómo se le dice es muy importante. Y es que el varón no tiene que saber. Aquella con la que está llamada a entrar en comunión es muy importante. ¿Cómo le hablas? No le puedes hablar de cualquier manera. Cuando te acerques a una mujer, estás ante la zarza ardiente. Terreno sagrado, querido. Descálzate. No hagas así sin pensar si le estás haciendo daño. Porque es sagrado. No digas, como no digo. Porque vosotros sois mujeres, las guardianas de la vida. Pero el hombre tiene la semilla de la vida. Y por tanto, muchísimo respeto a la semilla de la vida, al varón. Muchísimo respeto. Por otro lado, os voy a hablar del corazón. Vamos en el tiempo, padre. Os voy a hablar del corazón. Muy importante este tema. Porque hay un autor, Eldredge, creo que se llama, que ha escrito un libro, que es un matrimonio salvaje de corazón, pues algunos se quieren leer. Y es sobre el alma masculina, y la versión femenina se llama Cautivante, de los mismos autores. Y este autor afirma que en el corazón del hombre hay 3 deseos profundos que pueden ser eclipsados, ocultados, no reconocidos, tapados, pero que están ahí, que emergen y que necesitan profundamente ser satisfechos. Estos 3 deseos. El primer deseo de todo varón es que enfrenta la vida como una batalla que pelear. Tiene una batalla que pelear. Debe enfrentar la vida como una batalla que pelear. Porque el hombre, que es imagen de Dios, es león de Judá, valiente en la batalla, dice el libro del Éxodo. El fuerte, el valiente. Y debe enfrentar la vida así. El grifo, a por él. Yo estoy 10 segundos y se me ha acabado la paciencia. A llamar al fontanero. Mi marido está con el grifo y está viendo a ver qué arandela es la que encaja y esto ya no gotea. Tiene una batalla que pelear. Enfrenta cada cosa como una batalla que pelear. Esto es importantísimo en el varón. Y aquel que se le ha amputado esta verdad no puede desarrollar su masculinidad como debe ser. Todos lo enfrentan como una batalla. Yo lo veo a mis alumnos, mis tutorados son de cuarto de la ESO. ¡A por la batalla! ¿Cómo que abandonas esta asignatura? ¿Cómo que con esto no puedes? ¡Claro que puedes! ¡A muerte con esa asignatura! Tienes una batalla que pelear. ¿Cómo vas a pelear después por un noviazgo? ¿Cómo vas a pelear por un trabajo en el mundo laboral? ¡A muerte con ese examen! Cuando esto se desvirtúa, el hombre está roto. Debe ser así. Esto es lo sano. Enfrentar la vida como una batalla que tiene que pelear. Tiene una aventura que vivir. Esto es muy importante que lo sepamos las madres. Tiene una aventura que vivir. El varón. Y las madres queremos uñas limpias, pero bien puestos. Los pantalones, pero ¿qué has hecho? Y el niño necesita saltar en el charco, subirse al árbol, detrás del gato. Porque tiene que desarrollar esta necesidad de vivir una aventura. Y además tiene una vida que rescatar. O una belleza que rescatar. Y os voy a decir una cosa personal. Y es que esto se ha dado en nuestro matrimonio. Este cuento de la chica que está en su castillo, que tiene un dragón y que viene el príncipe a luchar contra el dragón y a rescatar a la bella,
esto no penséis que es mentira. Muchas veces como el varón tiene una batalla que pelear, tiene que a veces en nuestra existencia, en nuestra relación, luchar con un dragón. Yo a veces he estado en una torre con un dragón y mi marido ha tenido que luchar contra ese dragón y rescatarme de mí misma. Os voy a poner otro ejemplo porque yo no puedo desentrañarlo más, pero esta semana lo contaba a mis alumnos. Cuando mis padres, mi madre todavía vive, aunque tiene Alzheimer y está muy mayor, tiene 95 años, mi madre ya falleció hace 20 años. Cuando mis padres se casaron tuvieron 2 hijos y en 6 semanas se enterraron a los 2. Uno se murió de una leucemia y el otro de unas fiebres, de una preeclampsia, y a las 6 semanas de enterrar el primero, después de haber luchado tanto y de haberse arruinado, se encontraron que el segundo era cadáver también. Entonces, mi madre, imaginaros qué situación, no sé si os lo podéis imaginar, si no tenéis hijos es complicado, pero bueno, creo que la vivencia está clara, ¿no? O sea, el dolor, la frustración, mis padres siempre han sido de fe, siempre han sido, mi madre decía, esto no lo entiendo, pero me fío de ti, lo han vivido siempre desde la fe. Pero imaginaros las noches de mi madre, que a medianoche cogía la foto de mis hermanos y decía, mis hijos, mis hijos, mis hijos. Y cuando veía a un niño de 2 años decía, ¿por qué los niños no? Y mi padre tenía que luchar contra un dragón, ¿entendéis? Y rescatar a su brillo. Y esto nos pasa a las mujeres y os pasa a los hombres. Os necesitamos. Necesitamos hombres que tengan una batalla que pelear y que nos rescaten a veces de nuestra propia realidad, porque a veces nosotras nos quedamos ahí atrapadas. ¿A que me habéis entendido? ¿Qué le ocurre a la mujer? El alma femenina, dice este autor, tiene también 3 deseos, que no son del todo distintos que los del hombre, pero son claramente femeninos. El primero es que se pelee por ella. La mujer necesita, que está relacionado con lo que os he contado antes, que se pelee por ella. La mujer necesita ser observada, ser validada, ser admirada, ser mirada. Es así. La mujer necesita una aventura que compartir. Qué interesante, porque el hombre necesita una aventura que vivir. Y es la mujer la que le va a ayudar a descubrir que esa belleza que quiere compartir, que quiere vivir, es compartida. Por eso el error del hombre es pensar que la aventura es ella. La aventura es compartida, es un proyecto de amor juntos. María Santísima, cuando dio su consentimiento para ser la madre de Jesucristo, arrastra a José a vivir esta experiencia compartida. Su decisión arrastra a José. ¿Entendéis que es María la que le demuestra a José que van a compartir una aventura? Y por último, una belleza que desvelar. Toda mujer, toda niña tiene una belleza que desvelar. Toda niña, cuando es pequeña, se asoma a su padre y le pregunta, ¿me ves? ¿Estás contento conmigo? ¿Te gusta lo que ves? ¿Soy cautivante? Esto está en el corazón de toda mujer. Por eso, las alumnas del colegio a veces se lo dan como vueltas. ¿No? Y porque tiene una belleza que desvelar. Porque necesitan ser admiradas. La mujer necesita. Pregunta en cada momento, ¿te gusta lo que ves? ¿Me eliges a mí? ¿Soy única para ti? Y esto también es el corazón de Dios, porque la mujer también es imagen de Dios. Y Dios es así también, que te pregunta, ¿me amas? A mí más que a nada. ¿Me amas más que esto? Le dice a Pedro. Ese es Dios también. Por eso el hombre y mujer, imagen de Dios, tienen esa impronta en el corazón. Él pregunta si me quieres. Las heridas en la mujer vienen fundamentalmente de este deseo, de este tercer deseo no satisfecho. Si a una niña se le ha negado
se le ha amputado esta verdad que tiene una belleza. Toda mujer tiene una belleza que desvelar, toda mujer, porque Dios no hace basura. Y si se le ha amputado esa verdad, esta mujer, esta niña, esta adolescente, esta mujer, va a estar rota y usará compensaciones afectivas para poder sobrevivir. Fruto de la herida. Porque la herida es la puerta del pecado, pero también es la puerta de la gracia y la puerta de la conversión y es la puerta para acogerse a Jesucristo. Porque Jesucristo lo sana todo, tiene poder de sanar. La herida en el hombre viene de la batalla de pelea. Es si él se ha descreído que suyo es una batalla y que cada cuestión que realiza en esta vida es tan importante como ganar la batalla de Troya, lo demás caerá como un dominó. Por eso un niño pequeño necesita escuchar, qué valiente, has ido tú solito al cuarto de baño sin encender la luz del pasillo. Es importantísimo que el niño se lo escuche, porque tiene una batalla de pelear, es enfrentarse al pasillo hasta llegar al baño. Es como todo es súper importante, ¿no? Vosotras que sois, y con esto acabo porque se me acaba el tiempo, la mujer es principio, misericordia. Precisamente por el código materno que os decía antes, el abrazo de la madre, vosotros estáis llamados a ser madres, a ser padres, tenéis que saber que el abrazo de la madre no es lo mismo que el abrazo del padre. El abrazo de la madre al hijo es el principio misericordia. Hagas lo que hagas, te quiero. Digas lo que digas, te quiero. Seas como seas, te quiero. Ese es el principio misericordia. Dios ama así. Ya te lo digo. Dios te ama así, con el principio misericordia. Este es el abrazo de la madre, se llama apego. El abrazo del padre es distinto. El padre es el principio verdad, el principio justicia, el que le ayuda a su hijo a ser un hombre. Es importante, los varones que estáis aquí, si estáis llamados a ser padres, que los hijos varones tienes que enseñarle a ser un hombre tú. La mujer no puede. Tiene que ser un hombre el que le enseña a su hijo a ser un hombre y le ayuda a enfrentar, a afrontar, a decidir, a pelear en la batalla. O sea, el hombre es el que sale a la batalla y el padre es el que empuja al hijo para salir a la batalla. Ese es el abrazo del padre. Adelante, hijo, a por la vida. El abrazo de la madre es el que recoge al hijo cuando viene de la batalla y le cura sus heridas. Jesucristo es varón, es el que entrega la vida, es el que da la vida, da la sangre y se pone delante de las ovejas y le dice al lobo, estas son mías y no las tocas. Eso es lo que hace un hombre. Esto lo defiendo yo. Y la mujer, María Santísima Madre, es la que recoge el cadáver de su hijo y lo desciende de la cruz. Representado en esta conmovedora imagen que es la piedad de Miguel Ángel. María Santísima rota con su hijo roto y llagado sin culpa. Esta es la mujer. Por eso es importante que conozcáis el corazón del hombre y el corazón de la mujer. Os cuento esta escena y acabo. En el parque hay una familia con varios hijos, papá, la mamá y varios niños jugando tranquilamente y aparecen unos perros que vienen corriendo a encarar a estas personas que están ahí tranquilamente en el parque. ¿Qué hace el padre? Él instantáneamente. ¿Qué hace la madre instantáneamente? ¿Qué hace la madre? Inmediatamente coge a los niños y los pone bajo sí. ¿Qué hace el padre? Inmediatamente delante. Con esto acabo. El hombre se pone delante de los lobos y dice, estos no nos tocas. Y al hijo de 13 años le dice, coge separado estos pan comido para ti y a mí. Y le enseña a ser un hombre. ¿Entendéis? Así es que lo cierto es que vio Dios que era bueno. Así es que llamados a la comunión y a la entrega, enhorabuena a todos. Bueno,
muchísimas gracias de la movimiento. O sea, me encanta. Y ahora vamos a ir a hacerle Yo la R porque no puedo conocer lo importante que es. no, de verdad, muchísimas gracias de verdad porque sabéis utilizar el método perfecto para el momento adecuado. O sea, cuando hay que sacar las cuentas, lo sacas cuando no lo dices. Y nada, que teníamos un pequeño detalle para ti, porque de verdad te has merecido. Gracias.